volvemos al piso porque tenemos nuestra parte entrevista en este momento. ¿Con quién nos encontramos, Alan? Estamos con Gastón López, que es parte de la asociación Libremente de Cultivo Canábico, y con Ceci Bosco, que es abogada y activista canábica. ¿Está bien? Está bien, está perfecto. Bienvenidos a Soltate, un espacio que pretende problematizar algunas cositas que en la universidad todavía no están muy problematizadas. Entonces, bienvenidos y gracias por sumarse al espacio. Saludando también ahora el streaming, porque estamos vía streaming. Mirá, ahí me estoy viendo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, a animarse, a invitarnos. Sí, muchas gracias por invitarnos y bueno, de cara también a la próxima Marcha Mundial de la Marihuana, que se va a organizar por primera vez aquí en Villa María. Así que también estamos aquí para invitar a esta actividad que sobre todo busca visibilizar el uso del cannabis, que es tan común hoy en día, y que genera todavía problemáticas a nivel social, a nivel de cuestiones laborales también, porque se está desarrollando una industria que ya existe hace mucho tiempo, nada más que en el mercado ilegal, y hoy se trata de blanquear a través de la ley de cannabis medicinal y la ley de cannabis industrial, pero todavía presenta muchas falencias para las personas que nos dedicamos a esto, para las que esto es un trabajo, además de una cuestión de diversión o de recreación, ¿no? ¿De qué manera puede ser un trabajo, no? ¿De qué manera se puede trabajar con el cannabis? Porque a lo mejor muchas personas, que tal vez escuchan y no saben, pensarán como, bueno, ¿qué? O cuáles son, no sé, las cosas más cotidianas. Viste que hay como todo un estigma ahí y en realidad tal vez hay como muchas maneras, ¿no?, con las que se podría trabajar o se puede. La principal es el cultivo, básicamente, pero esto abre un montón de variantes alrededor, que es la producción de fertilizantes, de sustratos, de iluminación para cultivos, de sistemas de riego que tienen por ahí un desarrollo también en otras industrias que tienen que ver con lo agrícola, porque estamos hablando de una industria agrícola. Entonces se abre una gran perspectiva de posibilidades en cuanto a lo laboral, en cuanto a la creación de trabajo genuino también, que ese también es otro punto a tratar, que todavía no está muy claro. Sabemos lo que genera económicamente el cannabis al día de hoy, sosteniendo este gris entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces hay una gran perspectiva económica y un movimiento de dinero que se ha visto en los lugares donde ya se ha abierto el uso recreativo, digamos. No distinguimos nosotros entre uso recreativo y medicinal, pero todavía la ley lo hace. Claro, exactamente. Y ahí recién contaban que se está preparando para el 6 de mayo una marcha a nivel mundial. ¿En Villa María se piensa hacer algo o se está proyectando alguna actividad? Bueno, para el día 6 de mayo, desde Villa María nos vamos a adherir por primera vez a la Marcha Mundial de la Marihuana. Es una marcha a la que generalmente los canábicos que estamos acá o que estamos en la zona solíamos viajar a Córdoba a convocarnos con otros compañeros que están en otros lugares. En el primer lugar que se hizo en Argentina fue en Capital Federal, en Buenos Aires. Y bueno, la idea es eso, visibilizarnos, mostrarnos, hacer recircular el documento o el manifiesto de la marcha, que hace muchos años que hay un eslogan que nos encantaría a nosotros cambiarlo más que a nadie, que es no más presos por plantar y los liberados y reparados por cultivar. Sí, habiendo, a pesar de, como decía Gastón, una excepción a la ley penal, una criminalización importante hacia los usuarios. La realidad es que aparte no hay distinción cuando llega el momento de, no sé, vamos a decir, por ejemplo, un allanamiento. Hoy dependés de la empatía del personal policial que te esté realizando el allanamiento, de que entienda qué es ReproCan, por qué quedás de esta manera exceptuado de la ley penal. Y de la interpretación del juez también. Y aparte que, bueno, generalmente no se dan pacíficamente estas cuestiones. Entonces, si vos tenés un cultivo y te lo rompen todo o te lo desarman todo, después, aunque se dieran cuenta
de que con eso te estás haciendo una medicina, Claro. ya es tarde, el daño ya está hecho. Entonces, imagínate estar preso. Claro. Incluso que salga una ley que confirma que a lo mejor estás mal condenado y que vos sigas estando preso, privado de la libertad, por algo que ya, por ejemplo, hoy no se considera un delito. Así que es como importante tener en cuenta de que hay avances que no precisamente serán los mejores para quienes somos los usuarios, sino que, bueno, beneficia a una parte muy importante, de parte industrial, de la parte agroecológica también, o no tan agroecológica, pero hay un interés grande porque la planta es muy generosa, te da mucho, como lo que es su parte medicinal, lo que es su parte terapéutica, lo que es la cuestión recreativa, y también lo que es la cuestión del uso de las fibras de otras partes de la planta con usos industriales, como fábrica de papel, telas, se pueden fabricar estructuras súper resistentes. Entonces es como que el cannabis puede llegar a ser la nueva soja de Argentina. Ojalá que no. Peligrosamente. Ojalá que no. Pero peligrosamente sí, y eso hace que el cannabis quede en manos y bajo los intereses de personas que no nos representan tampoco a los usuarios, y que a su vez nos excluyen más, porque es lo que está pasando en Jujuy, donde el estandarte de la industria canábica, que ya está desalojando campesinos para implementar el cultivo de cannabis. Entonces eso no fue nunca lo que imaginamos desde la cultura canábica, los que venimos siendo usuarios y cultivadores hace décadas. Nunca, por eso también, cómo se va a implementar la ley de cannabis industrial, quiénes van a ser los actores participantes. Obviamente el poder económico va a tener un protagonismo muy importante ahí, pero mientras tanto en los barrios los pibes siguen yendo presos. No es lo mismo que te allanen, hablando particularmente de Villa María, no es lo mismo que te caiga un allanamiento con un cultivo en barrio Palermo que te caiga en barrio Las Playas. La estigmatización que hay sobre distintos colectivos y distintos estratos sociales se recrudece a través del uso de sustancias, no solo a través del cannabis, ¿no? Pero en este caso hablamos del cannabis específicamente. No es lo mismo un productor de cierto nivel socioeconómico más alto, que se lo ve como un productor de cannabis medicinal, y un pibe de un barrio que es un tranza directamente, si tiene una plantita y por defecto, ¿no? Y vendió 2 gramos de porro para poder comprarse comida o lo que sea, ponele que sea un volumen más grande y está juntando plata para hacerse una pieza en la casa, ese es un criminal. En cambio, el productor industrial, porque tiene otro aval socioeconómico, tiene otras facilidades. Así es, muy bien. Quería preguntarles, ¿no? Ustedes dicen como la cultura del cannabis, ¿no? Y pensaba en esto de el uso de la planta, cómo lo usan a lo mejor las grandes empresas o cómo lo piensan como potencial económico, pero más bien, ¿qué implica la cultura del cannabis? Como el hecho de cultura, como un sentimiento, hay cuestiones básicas, como de, no sé. Y hay prácticas que por ahí tenemos hace muchos años. Yo soy usuario de cannabis hace casi 30 años, 27 años, y que cultivo hace unos 10 años, 12 años regularmente. Hay cierta cultura, ¿por qué? Porque nos empezamos a agrupar entre usuarios, porque tenemos un hecho en común, que es el hecho de usar cannabis. Y también eso abre otras cuestiones en cuanto al uso de plantas. Para mí la marihuana es la puerta de entrada a otras plantas. La mayoría de las personas que comienzan a cultivar cannabis empiezan a ver que pueden también tener otras plantas, empiezan a cultivar en huerta, o en el caso de que no tengan el acceso a tener una huerta, plantas de interior y demás, pero se abre todo un campo terapéutico que no tiene que ver específicamente con el cannabis. Claro. O con el consumo, por ahí el cuidado de la planta solamente implica una terapia. Una terapia. ¿Sabes que tenía la mamá de una amiga, le cultivaba la planta, pero la mamá no fumaba? Sino que nada, pero a ella le gustaba y le parecía linda como quedaba en el patio. Hay muchos casos así. Sí. Claro. No, iba a agregar como tal vez esta cuestión de, digo,
de un lado está el estigma, pero tal vez de otro lado está como para quienes cultivan, ¿no? Como ese cariño, afecto o esa atención, ¿no? Como a la planta o al estar cuidando, no sé, un ser vivo. Como mantenés tus otras plantas le pone también. nombre a cada planta. Claro, les habla. Sí, pero eso depende, bueno, de tu uso y de lo que signifique para vos el consumo o el uso de la planta. Es una planta muy generosa. Estamos hablando como de una planta que alivia dolores, que ayuda a personas que están transitando etapas muy duras, a lo mejor de su vida, en enfermedades terminales, que tiene una eficacia comprobada en el tratamiento contra la epilepsia refractaria, y también es una planta que ofrece recreación, que ofrece entretenimiento de una manera bastante inocua. O sea, no te va a ocurrir una sobredosis, no te van a ocurrir un montón de cosas, pero más allá de eso, es generosa con vos. Quizás puedes hacerte un aceite, una comida y a la vez hacer el uso del consumo que necesitas. Claro. Lo importante es como que es muy loco, porque cuando vos querés cortar algo muchas veces lo multiplicás. Entonces parte de esta perseguir a los usuarios de la planta durante tantos años, porque también dejarla dentro de lo que es una cuestión de narcotráfico va a ser una cosa que va a ser funcional a los intereses de ciertos sectores, como hablábamos recién. Que hoy esté prohibida de alguna manera o por regla y que existe una ley de estupefacientes no hace que haya menos estupefacientes. Solamente hace que estén prohibidos y que algunos sectores de la población se enriquecen y otros van presos. Entonces, bueno, ¿qué pasaría de legalizarlas? ¿Quiénes perderían? ¿Quiénes serían los que apuntando a ese punto. Hay un punto que dice la reforma de la ley de drogas, digamos. Claro. ¿Cuál sería la reforma o qué se propone, digamos? Despenalizar. Que se quite el cannabis de la lista de sustancias prohibidas. Despenalizar, porque nosotros hoy tenemos una ley que es no es que el cannabis es legal, sino que hoy el cannabis está prohibido por esta ley de estupefacientes, y lo que hizo la ley de cannabis medicinal y la ley de cáñamo industrial es crear dos excepciones a esa regla, entre las que vos vas a tener un uso o un consumo legal, que es hoy ser un paciente registrado en ReproCan con un diagnóstico médico y demás, o sea, indicado como un tratamiento. Bueno, eso ya te pone dentro de una excepción. Después vos sos una excepción más chiquita por tu grupo socioeconómico, si te lo podés permitir, si estás enterado que existe el registro, podés hacer la consulta, podés llegar a eso. Pero en el medio hay un montón de grises, o sea, yo puedo ser paciente medicinal y hacer uso del cannabis, pero no puedo tener la semilla. Hoy hay como una cuestión donde hay un gris con la semilla, hay un gris con las flores, hay un gris con la cantidad transportada, hay un gris si yo planto para otro y le llevo, y qué es lo que le llevo, si está seco, si está fresco. Todos esos grises son las excepciones por las cuales nos meten presos. Claro. Entonces voy a hacer una reflexión que es personal. Si hay sustancias que no han demostrado tener en absoluto ser beneficiosas para el cuerpo, para terapéuticamente, sino que bueno, consumimos alcohol porque nos gusta, no porque nos hace bien, hay una reglamentación que no es prohibitiva, que no te meten preso a vos por tomar alcohol, a menos que ocasiones un daño. Y nadie te pide a vos una receta de un médico que diga que vos podés tomar alcohol, que eso, bueno, pero una planta que ocasiona muchísimos menos daños, muchísimas menos pérdidas económicas en la sociedad, vos tenés que tener una receta que avale en una causa de una enfermedad el uso de esa planta, y ser muy cuidadoso, porque si caes en un gris dependes de una decisión judicial que te puede llevar años de gastos de dinero. Bueno, si vos sacas esa planta de la lista de sustancias prohibidas, se termina todo. De hecho, se termina el gasto del Estado en este registro, se termina el problema de que, o sea, hoy dicen, te vamos a proveer tu médico, te vamos a lograr, pero no se puede, y cuando vos preguntas por qué, es porque no hay dinero. Bueno, despenalizar el uso de la planta ahorraría gastos al Estado por montones, o sea, desde las personas que están presas, las causas que están abiertas, y bueno, todo lo que implica perseguir y castigar.
¿Y se observa alguna voluntad política por parte de algún...? Se está avanzando, pero siempre desde este lugar del cannabis medicinal, regulado, donde sabemos que por ahí hay muchos intereses económicos muy fuertes, mucho más fuertes que el pequeño productor como nosotros, que nos pasan por encima. Y además sosteniendo esta ley de drogas que beneficia a un solo sector. La guerra contra las drogas ya se perdió hace mucho, no la ganó el Estado y no la ganaron los usuarios, la ganó el narcotráfico. Tal cual. El crimen organizado la ganó. El crimen organizado. Entonces... Que el narcotráfico no es el dealer que está vendiendo ahí en la esquina para la señora que está escuchando. Exactamente, no es el kiosquito como lo suelen mencionar en algunos medios, sino que es una organización muchísimo más grande, muchísimo más violenta y que acarrea un daño social mucho mayor que el uso de cannabis en este caso. Ya ni hablar de otras sustancias. Donde por lo menos si fuera despenalizada podemos hablar de una política de reducción de daños, de un uso responsable, de un nivel de calidad para que te llegue el producto que realmente necesitas. El cannabis no es para todo el mundo, no es para tratar cualquier enfermedad. Hay un montón de cepas distintas que generan efectos distintos. Ya no estamos hablando hoy de cannabis sativa o índica, sino que hay una serie de cruzamientos genéticos que en cada genética tiene una serie de terpenos que son los que sobre todo cambian el aroma del cannabis, pero que tienen efectos terapéuticos que varían en todas esas cepas. Entonces vos, para tratar determinada afección o para sentirte mejor, sencillamente eso es una cuestión de política pública, y más hoy en día en esta sociedad tan agobiante, el cannabis puede ser la respuesta a tolerar cierto nivel de estrés que estamos manejando a nivel sociedad, pero no es la respuesta para todo el mundo. No es una planta milagrosa, no estamos diciendo todos tienen que fumar porro. Eso también, la palabra porro es una palabra que venimos usando hace muchísimo tiempo y hoy se la suaviza usando cannabis, pero es la misma planta, la misma sustancia, nada más que hoy tenemos acceso a poder cultivar, y tampoco ese acceso es igualitario. Es un privilegio hoy poder cultivar y poder llegar a un producto de calidad, porque demanda tener una inversión muy grande, un trabajo muy fuerte en cuanto al cuidado de la planta, y también al estar en un nivel de la industria del cannabis, como dije antes, ya existe, nada más que en un mercado ilegal. El precio del cannabis es altísimo hoy para un usuario medicinal. Pensemos que a nivel país hay una encuesta que salió hace poco, el promedio es de 2.500 pesos un gramo de cannabis. Si vos sos usuario de medicinal y tenés que usar un gramo diario de cannabis, estamos hablando de cuánto más o menos al mes. 75.000 pesos. Son 75.000 pesos para hacer un tratamiento canábico. Entonces eso es restrictivo, no tenemos el mismo acceso, a Reprocan también, porque no todos tenemos el acceso a pagar una consulta médica, que es altísima, cuando la ley específicamente dice que en los hospitales públicos y las obras sociales tienen que cubrir y asegurar el acceso al cannabis. Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Genial. Y hay otra duda, a lo mejor para debatir y charlar. Hay uno de los ejes que dice por una reglamentación con perspectiva de género. ¿Eso a qué haría referencia en algo más material o algo más? Y dentro de la misma industria hoy, de los espacios que se han creado, porque dentro de lo que es el marco legal se crearon muchos espacios para justamente empezar a ver los eslabones de la cadena productiva del cannabis. Se formaron cámaras empresariales, se formó un registro, se han ido formando proyectos diferentes de universidades, de provincias, y bueno, son espacios casi todos copados por varones. Ese es uno de las primeras problemáticas, como que ya dentro de lo que es nuestro mundillo canábico, solicitar y pedir que se incluya a las compañeras en pie de igualdad, tanto en lo que es el trabajo del activismo y la militancia, como lo que es el trabajo científico.
O sea, ya hoy el cannabis, somos un montón de compañeras las que cultivamos, las que estudiamos. Yo particularmente soy abogada, me dedico a asesorar a clubes, a asesorar a cooperativas, a proyectos que incluyan al uso del cannabis. Hay pibas que son ingenieras, hay pibas que son excelentes cultivadoras y que han tenido la misma cantidad de vivencias y de experiencias que los varones, y que por ahí no tienen la misma cantidad de oportunidades para integrar estos espacios o para que se vea particularmente su situación. Esta cuestión del cáñamo industrial y de la misma forma en la que está hoy reglamentado el cannabis medicinal deja afuera, por ejemplo, un montón de compañeras que son cultivadoras y productoras de aceites desde hace un montón de tiempo, pero que no encuentran un lugar legal donde meter su pequeña industria familiar que tienen a través de una planta que cultivan hace 15 años y que la conocen y que es hasta su sustento. Están completamente legitimadas como cultivadores, pero la ley no las ampara, y quizás la problemática de ellas solamente es más visible para otras compañeras que son las que van a llevar su voz a estos espacios. Entonces la idea es también implementar esto, la perspectiva de género y diversidades, tener en cuenta que, por ejemplo, las personas que padecen VIH, las personas que integran ciertos colectivos más vulnerables como colectivos LGBTQI+, quizás no tanto personas jóvenes, pero sí personas más mayores de 35, de 40 años que se han infectado, necesitan prácticamente tener acceso al cannabis medicinal, porque alivia muchísimo los síntomas que genera el tratamiento de la negativización, entre otras cosas. Y son personas que ya integran, o sea, tienen todas las interseccionalidades que vos te puedas imaginar. No tienen 75.000 pesos, o quizás no tienen la posibilidad de cultivar porque viven en espacios pequeños, reducidos, chiquitos. O no tienen la capacidad o no tienen ganas de cultivar. Claro, o trabajan o están cansados, o si no se lo pedirías, ¿me entendés? A tu abuela, porque se lo pedirías a alguien que no tiene ganas. Ya lo vivieron. Ya lo vivieron, y bueno, o sea, sería buenísimo que se los incluya como corresponde, que se les garantice el acceso al tratamiento, que se les garantice el acceso al médico. Hace un tiempo estuvimos con Movimiento Evita en las playas, hablando de ReproCan, y no había ni una persona que supiera lo que era el ReproCan. Claro. Y en estas personas el porro es algo diario, o sea, no es que viven por fuera, no lo tienen, no lo conocen, no lo consumen, no saben que existe un instrumento para legalizar su actividad, y eso es algo que tiene que verse y fijarnos, o sea, en la cuestión de la igualdad es en serio, no de poner la palabra igualdad porque queda linda, sino de que todos podamos acceder, todos podamos acceder, y hay colectivos que están. Y que el derecho está, hay que ver cómo bajarlo, digamos, para que todos tengan al acceso. Territorio, claro, y que no sea una palabra que está, una cuestión que está escrita y nada más, porque la ley, como dice Gastón, lo establece específicamente al garantizar la atención a través de hospitales públicos, obras sociales y prepagas, pero también el debido derecho a la información. Sí, total. Y el espacio para las cultivadoras y las compañeras que también hace años que la militan y que la llevan adelante y que paran las ollas en sus casas también, y que además somos como las presas más fáciles del sistema narco. Quienes persiguen a narcomenudistas aman meter presas a las mujeres, y si sos mujer y sos madre y además sos narcomenudista, sos, no sé, lo peor que hay, y tenés que estar encerrada para siempre. Claro. Sí, No va a ir nadie a criar tus hijos ni nada de eso, pero si a vos te van a meter preso. Pero en el caso de otros colectivos que no sean los varones, el estigma se refuerza. Sí, duplica, digamos. Sí. No solo por ser eso como consumidora o vendedora, sino por el hecho de ser mujer. Sí, no solo a nivel legal, a nivel de social, sociedad. Sociocultural. Sí. No sé. Y si sos una persona trans. Una persona trans, si sos trabajadora sexual, ni hablemos. Enseguida total. se estigmatiza y se vincula directamente al narcotráfico, Claro. a cualquier persona que sea usuaria de cualquier sustancia, y además es trabajadora sexual o es mujer o forma parte de otros colectivos. Sí. Bien, ¿cómo la gente puede enterarse de las movilizaciones pensadas para el 6 de mayo o las actividades pensadas para el... Tenemos
para visibilizar nuestro trabajo. En el caso mío, por ejemplo, que formo parte de una asociación de cultivo donde estamos trabajando 10 personas en conjunto para poder acceder legalmente y a un precio justo y a un producto de calidad, que se llama la Asociación de Cultivo Libremente, Cultivo Canábico. En ese Instagram que es @libremente420, ahí yo hago difusión desde mi lugar, que es el lugar donde estamos agrupadas estas personas. Después está Ceci, que tiene su perfil personal, no sé si lo quiere. Yo no, Si ella quiere. No, en realidad yo soy como una persona que trabajé muchos años en medio, en comunicación, en diseño de estrategias, pero yo uso las redes como las personas grandes, privadas, y solamente me falta compartir el Twitter, o sea, Sí, igual algo ¿por qué no hay por qué? En importante- realidad, en general, tengo el Instagram Claro. pero todavía no hay el Instagram del Cannabis. De Es todas que- formas, se pueden entrar a través de Libremente Sí. 420, que es el club de cultivo de él. Después, seguramente en los perfiles de Movimiento Evita algo se va a Algo se va a resubir, compartir. porque es el movimiento que más acompaña y representa por ahí o reconoce los derechos de los canábicos, y bueno, ahí va el Evita. Sí, en este caso hablamos de estos medios de difusión, pero no es que estemos organizando nosotros directamente la marcha, somos un grupo de personas que se ha juntado por un interés en particular. Es decir, ¿por qué vamos a ir a otro lado? Vamos a Claro. encontrarnos hoy acá a discutir nuestros problemas como usuarios en esta ciudad, qué podemos mejorar, cómo podemos darnos a conocer, cómo nos podemos visibilizar, qué lazo le podemos tender a algún compañero que lo necesite. Esa es la idea, bueno, de esta concentración que va a ser el 6 de mayo. Ajá. El 6 de mayo a las 18 horas en el Teatrino del Parque de la Vida. Bien. Ahí del subnivel. Así que bueno, les esperamos Así es. Nos encontramos ahí. para seguir discutiendo todas las problemáticas Viendo, que... compartiendo, disfrutando, también no todo Claro, es... no todo es discutir, no todo es Cecilia. discutir. Perfecto. Bueno, Muy bien, muchísimas chicas. gracias por sumarse a Soltate, y Gracias, el sí, espacio gracias. está abierto para cuando quieran venir. Se viene una Copa Cata en junio, Sí. Junio estamos Ahí, organizando así que- una copa. así que después podemos ir hablando de eso. Muchísimas gracias. Cuando quieran, un gusto haber estado aquí. A ustedes, muchas gracias. Ahí Gracias. pasaba Ceci Gastón por Soltate Radio.